Los equipos militares de la OTAN en Ucrania están al borde de desatar un desastre nuclear sin precedentes. No se trata de ojivas nucleares como se podría uno imaginar. Se trata de algo mucho más insidioso. Mercenarios, algunos dicen que en realidad serían soldados de la OTAN disfrazados de mercenarios, otros dicen que serían especialistas provenientes de países miembros de la OTAN también, pero además no es solo eso, este grupo kamikaze también estaría siendo representado en estos momentos por prisioneros liberados ucranianos mandados ya al frente del territorio ruso para hacer esta invasión. Pero no solamente es eso. El plan sería volar la central nuclear de Kursk. Es una planta que está situada a solo 75 kilómetros de la frontera con Ucrania. Y este ya se ha convertido en el epicentro de una operación que, si llegara a tener éxito, podría cambiar el curso de la guerra y provocar una catástrofe de magnitudes incalculables. Lo más preocupante es que ya se encontraron fragmentos de misiles fabricados en Occidente que se encontraron precisamente en estas zonas críticas y la seguridad de la planta nuclear pende en estos momentos de un hilo. ¿Qué pasará si estos intentos continúan? ¿Qué pasaría si realmente lograran tener éxito? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? Pues no sabemos si Ucrania o la OTAN, pero realmente ¿qué hay detrás de este plan? Al final de este tema viene una verdad reveladora que da un giro totalmente impresionante que pocos nos esperábamos. Alguien en el chat decía hace unos momentos: Ucrania tiene el derecho a defenderse, y por supuesto, esto es una guerra, y Ucrania tiene todo el derecho a contraatacar y defenderse. El problema es que, curiosamente, con este ataque perdería Ucrania, y no solamente en términos militares, perdería muchísimo dinero. ¿Y saben también quién perdería? Europa y Rusia. La pregunta es, ¿entonces quién gana? Y no nos dejemos engañar, porque parece que la central nuclear era el objetivo 1, pero hay un plan B. Uno que es bastante atractivo. Y mientras estos esfuerzos de Rusia para proteger la central nuclear de Kursk se están intensificando, ya la realidad es bastante clara. La situación es cada vez más peligrosa. Lo que muchos pues no quieren admitir es que esta no es una simple confrontación militar como las que siempre estamos aquí informando acerca de la guerra. Estamos hablando de algo totalmente diferente. Parece que el soldado Zelensky está completando una misión kamikaze para Ucrania. Estamos hablando de un intento deliberado por parte de Kiev y sus aliados occidentales de llevar este conflicto a un nivel completamente nuevo. Un nivel donde las consecuencias no se limitarían a simples pérdidas de vidas humanas, que ya eso sería gravísimo en el campo de batalla, sino que ahora es una amenaza de contaminar el futuro de toda una región por muchísimas décadas o siglos. Un desastre nuclear. La operación especial para proteger esta región de Kursk ya ha entrado en marcha, ya van 5 días, y cuando parecía que las fuerzas ucranianas habían sido contenidas, la verdad es que después Ucrania siguió enviando más y más tropas en las últimas horas, pero no cualquier tropa, repito. Ya estábamos hablando de algo muy coordinado, estábamos hablando de tropas de mercenarios y también de expresidiarios que fueron liberados de las cárceles de Ucrania y forzados a ir a esta misión suicida con un fin específico. Además de que intensificaron pues también los ataques a distancia. Esta no es una escaramuza más. Ahora estamos viendo que se trataba de un esfuerzo concertado precisamente para mantener el control, digamos, sobre parte del territorio ruso durante el mayor tiempo posible con un objetivo muy específico. ¿Por qué Kursk? ¿Qué hace que esta región sea tan importante en la estrategia, no de Zelensky, en la estrategia de la OTAN y sus aliados, uno muy clave? Y precisamente hablando de claves, la respuesta está en la infraestructura crítica que se encuentra aquí. Ahora, muy seguramente el chantaje de la amenaza nuclear a estas alturas ya está neutralizado. En estos momentos, el Kremlin tiene máxima prioridad precisamente en defender la planta nuclear que está en Kursk.
y que pues si lo que estamos leyendo en las últimas horas llega a ser cierto, pues esa amenaza nuclear estaría siendo descartada, al menos ya estaría fuera de peligro, pero hay que tener mucho cuidado, porque parece que este plan tiene toda la huella de la OTAN por todos los lados y puede ser que la central nuclear de Kursk no sea el único objetivo de esta misión suicida ucraniana, que podría tener otro objetivo, que sería una pequeña ciudad del Oblast de Kursk, casi insignificante. Déjenme mostrárselas en el mapa porque me parece que resulta bastante ilustrativo ver esa ciudad, la que ven ustedes en morado, que se llama Sutsa. Sutsa es una ciudad que puede parecer pues que no tiene mayor relevancia, es un lugar pequeño, está a apenas 10 kilómetros de la frontera con Ucrania. Básicamente, si ustedes dan unos pasos en el límite de Sutsa, ya están en territorio ucraniano. Pero justo allí resulta que hay una gran instalación muy importante y no es una instalación nuclear. Esto que les voy a decir, amigos, ya está siendo confirmado por fuentes rusas, por fuentes ucranianas y por fuentes occidentales. Ucrania acaba de tomar una pequeña estación de medición de gas de Gazprom en Sutsa. Esta es una fuente ucraniana que lo confirma, pero esta también es una fuente rusa que lo confirma. Controlar estas instalaciones no solamente le estaría dando a las Fuerzas Armadas de Ucrania una ventaja estratégica crucial, sino que también les va a proporcionar una moneda de cambio en las negociaciones. ¿Saben por qué? Es muy sencillo. Algunos expertos ya están diciendo que la captura de Sutsa por parte de Ucrania podría llevar a una interrupción completa del suministro de gas ruso a través de este sistema de transporte que pasa por Ucrania, de este gasoducto. ¿Cómo se llegaría a eso? Bueno, pues la lógica es simple. Si vemos incluso nada más la imagen, podemos ver ahí una válvula y entonces ya nos imaginamos que si Ucrania controla Sutsa y decide cerrar las válvulas, pues Rusia tendría muy pocas opciones para seguir enviando gas a Europa a través de esa ruta. Pierde Rusia, por supuesto, pero pierde más Europa, porque este corte llevaría a un caos energético, especialmente en países como Eslovaquia, Austria, Italia, Transnistria, Hungría. Muchos de estos países son miembros de la OTAN y va a colapsar su sistema energético. Entonces, Zelensky la está haciendo aquí de terrorista energético para sus propios aliados, que dependen de ese gas ruso que pasa por esta línea y que llega hasta sus países. Entonces, hay otros analistas, que también es importante ver esta versión, que dicen que esto no es así. Hay otra versión que dice que Sutsa es muy importante, por supuesto, pero que ahí solamente hay una estación de medición, no es una estación compresora. Si esto fuera cierto, pues esto significaría que Sutsa se encarga principalmente de medir el volumen de gas que fluye, asegurándose de que todo esté en orden antes de que el gas sea enviado a Europa. Entonces, incluso si Ucrania tuviese el control de Sutsa y esta versión fuera cierto, pues no significa necesariamente que vayan a cortar el flujo de gas tan fácilmente o que eso afecte directamente el funcionamiento general del sistema de gasoductos. Esa es la segunda versión. Pero cuando yo veo aquí que el mismo Sputnik, que es un medio ruso muy ligado al gobierno, nos da a las versiones pues del gobierno ruso, pues nos habla acerca del valor tan importante y crítico de esta válvula de gas para Europa, pues quiere decir que no es cualquier punto en el mapa. Y aquí yo creo que es muy importante no perdernos en el punto más crucial, que es el hecho de que Gazprom ha reportado incluso un ligero aumento en la capacidad de la última línea operativa del sistema de transporte de gas de Ucrania. Eso lo que nos dice es que el flujo hasta estos momentos puede, pues sigue estando estable, pero eso no quiere decir que vaya a seguir así. No necesariamente implica que Ucrania vaya a cerrar la válvula de inmediato, pero sí que tiene la intención de usarla como un arma muy poderosa. ¿A quién le va a apuntar esa arma? Y también hay que tener en cuenta algo muy importante. De las dos líneas principales de gas que atraviesan Ucrania, la línea sur y la línea norte, actualmente solo la línea de gas norte está funcionando.
y su entrada se realiza precisamente a través de Sutsa. Y Ucrania gana muchísimo dinero porque imagínense, están en guerra, no le van a hacer un favor a Rusia dejando que pase gas por territorio ucraniano. ¿Por qué lo hace? Porque Rusia, a pesar de la guerra, le paga muchísimo dinero a Ucrania por permitir el tránsito del gasoducto a través de territorio ucraniano. Y porque además los países de Europa dependen de ese gas que pasa por Ucrania. Esa es una línea que no se ha cortado, que ha sido intocable, porque es vital, porque ahí se bombean alrededor de 15,000 millones de metros cúbicos de gas al año. Imagínense de lo que estamos hablando. A través de aquí, casi todo el gas de Eslovaquia, de Austria, de Italia, de Transnistria, repito, mucho del gas de Hungría, pues se ve beneficiado, dependen de eso. Pero Ucrania también toma parte de ese gas ruso para sus necesidades internas. Es decir, Ucrania también se abastece de ese gas ruso barato. Lo interesante, y fíjense, aquí llegamos a un punto muy revelador de este tema, es que aunque Ucrania toma parte de ese gas, lo compensa con la producción de sus propios campos en el oeste de Ucrania y eso hace que tenga un equilibrio que hasta ahora ha funcionado sin mayores problemas. Y hay un factor clave que no podemos ignorar. En diciembre del 2024 ya va a expirar en unos meses este acuerdo de 5 años entre Gazprom y Naftogaz. Y Zelensky ya dijo, ya fue muy claro que no va a renovar ese acuerdo. Pero resulta que ese acuerdo era vital porque regulaba el tránsito de gas ruso a través de Ucrania hacia Europa, sus aliados, los que le dan dinero. Si no renueva Zelensky ese acuerdo, pues Europa va a sufrir muchísimo. Y Ucrania también. Ambos. Pero ¿saben quién ganaría miles de millones de dólares si Ucrania hace esta tontería para perjudicar a Ucrania y a Europa? No sería la Unión Europea, no ganaría Rusia, no ganaría Ucrania. Todos estos perderían muchísimo dinero. El único ganador con esta jugada de Zelensky, del soldado Zelensky, sería Estados Unidos. Y aquí es donde la situación se vuelve todavía más interesante, porque si es este el verdadero objetivo del ataque, pues Kiev no necesitaría entonces invadir, déjenme mostrarles el mapa, no necesitaría invadir físicamente la región de Kursk. El hecho de que estábamos viendo que ya se había neutralizado este ataque, pues quiere decir que nunca fue tal vez ese el principal objetivo de la misión. Porque su misión no sería, la misión de Zelensky no sería darle un avance en el frente a Ucrania, no sería beneficiar a su país, no sería replegar a las tropas rusas, ni siquiera sería darle un beneficio tangible a Ucrania. El único objetivo de este ataque de Zelensky en realidad sería una chamba sucia para detener el flujo de gas ruso y esto confirmaría que toda esta guerra se ha tratado sobre la obsesión casi enfermiza de la familia Biden con el gas ruso y las vías de tránsito ucraniana en las que, por cierto, trabajaba el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, a través de una de estas empresas de gas, Burisma. Y ahora simplemente podría Ucrania cerrar esa válvula antes de que se vaya Biden para terminar la misión, y para eso tienen al soldado Zelensky, y esto pondría a Europa en una posición muy difícil, especialmente porque tendría que explicarle a sus socios europeos por qué se quedaron sin gas ruso justo cuando más lo necesitan, el invierno viene. Y también tendría que resolver sus propios problemas de suministro interno en Ucrania, que depende también de ese gas ruso para abastecer a su región oriental. Y es que si el suministro de gas a Europa se interrumpe, redirigir todos esos flujos de gas desde el oeste de Ucrania hacia el este del país iba a ser muy complicado y costoso. Eso va a tomar mucho tiempo. Además, un ataque a la región de Kursk, lo que podría causar aquí es obligar a Rusia a expandir más su cinturón de seguridad, pues para proteger sus intereses, y eso a su vez va a escalar todavía más el conflicto y Ucrania perdería más territorio. Entonces, si Ucrania pierde más territorio, si Rusia pierde también el tránsito de gas, si Europa pierde muchísimo dinero y se pone en jaque energético y Ucrania no renueva este acuerdo y también pierde más dinero, ¿quién gana?
Europa se queda sin el gas ruso, va a tener que depender todavía más del gas natural licuado, pues estadounidense, que es el único que le quedaría disponible. Más caro, mucho más caro por supuesto, pero sería ya prácticamente la única opción disponible. Y esto no solamente aseguraría la dependencia de Europa del suministro energético de Estados Unidos ya por completo, sino que también le daría a Washington una ventaja estratégica poderosísima en cualquier negociación futura con Rusia. Ojo, no dije a Ucrania, dije a Washington. Entonces, mientras algunos expertos están ya diciendo que la captura de Sudzha no es tan importante, el hecho de que hoy estemos viendo que incluso medios rusos estén hablando de esto, pues quiere decir que sí lo es. Y que realmente esta guerra siempre se trató del control de gas europeo y que antes de que se vaya Biden se va a asegurar de que Zelensky haga esta misión suicida con expresidiarios, con mercenarios, como sea necesario, pero tiene que completar la misión. Y la misión es cortar todas las arterias de gas ruso para sustituirlas por gas estadounidense, Claro. Alba. Dirían en el James Bond, es tu misión si decides aceptarla, pero Zelensky ya decidió aceptarla cuando inició todo. Cuando inmiscuyó en los asuntos de Ucrania al hijo del presidente estadounidense, cuando inmiscuyó a Hunter Biden. Entonces ahí aceptó la misión. Entonces ahorita ya no le queda de otra más que hacerla sí o sí porque firmó el contrato. Muchos decían en el chat, ¿y no será también una manera de chantajear a Europa? Pues puede ser, pero realmente, si vemos la historia, ¿por qué empezó el conflicto? De hecho, Donald Trump, en los primeros debates que tuvo cuando estaban en la carrera presidencial, Donald Trump para la reelección y Biden para ser presidente, le dijo, porque tu hijo está en negocios en Ucrania. Y recuerdan que hasta le quitaron las redes sociales, lo silenciaron, y el otro decía, estás loco, mi hijo no tiene nada que ver con esto. Todo empezó por eso, justamente esta guerra empezó por los intereses de la familia Biden en el gas ucraniano. Ucrania no es novedad, porque la corrupción no solo existe en América Latina, también existe en otros países, empezando por Ucrania. Ucrania es uno de los países más corruptos del mundo. No nada más en América Latina se cenaba, señores, también por allá. Entonces, imagínense, llega a uno de los países más corruptos de Europa, el hijo de uno de los presidentes más corruptos que ha tenido Estados Unidos. Cierto. Porque Vaya combinación. No me vengan a decir que no. Ha habido tráfico de influencias en los procesos penales del hijo del presidente. Por supuesto, no lo han tratado como a cualquier ciudadano estadounidense. Ha tenido el favoritismo porque es el hijo del presidente. Cualquier otro ciudadano de a pie, con los mismos cargos que el hijo del presidente, no estaría en la calle. Estaría preso pagando multas enormes. Pero estamos hablando del hijo del presidente. Entonces, ahí sí no. Ahí sí la ley no aplica. Hasta con el perro. En Estados Unidos, si un perro muerde a alguien, lo duermen. El perro del presidente de Estados Unidos. Y él no que esté de acuerdo, pero la ley debe ser pareja. El perro de la Casa Blanca ha mordido a un montón de gente y ahí sigue. Del servicio secreto. Ajá. Entonces, flujo de influencias por todos lados. Y lo vemos hasta aquí en Ucrania. Desafortunadamente la guerra por eso empezó. Dice nuestra amiga Sara Castillo, si Estados Unidos no abastece, no les da. Morirán en invierno. Vean antes, ha sucedido, ¿no? Puede abastecer a toda Europa menos Estados Unidos. Pues es que el negocio del gas está... Sí, pero fíjate, Alba, muy interesante lo que dice Sara Castillo. Si esto lo hubiera hecho Zelensky hace unos meses, por ejemplo, le daba tiempo a la Unión Europea de ver de dónde sacaba gas, mediaba con Ucrania, le decía, oye, no te pases porque todavía no te he aprobado un paquete de ayuda más, no te voy a enviar más armas, eso no me lo toques. Pero lo hace ahora, a unos meses del invierno, claro, pero también antes de la llegada de Trump. Ya no importa, Alba, cuando Trump llegue, si esta guerra se acaba, Ucrania habrá perdido muchísimo. Eso no es lo que importa. Lo que importa es que la misión se cumplió. Claro. Y la misión es asegurar que las empresas de gas a las que representan los intereses, por supuesto, de la familia Biden, pues hayan ganado lo suficiente en este conflicto. El conflicto se acabará
pero esas empresas seguirán ganando mucho dinero porque ya se voló el Nord Stream 2, porque ya se cortaron las arterias precisamente de gas en todos los lugares involucrados. Y precisamente por eso, mira, el hecho de que veas que hasta los medios ucranianos estén confirmando ya en estos momentos, este es un medio ruso, pero este es un medio ucraniano, y el Washington Post, pues es que este era el verdadero objetivo en Sudzha. Era asegurar esta estación. Claro. Pero dices, ¿por qué asegurarían una estación en donde Ucrania pierde muchísimo dinero si lo hace? No tiene sentido. Eso estaba excluido de la guerra porque de aquí se financian. Mira, ¿qué queda en Ucrania, en la economía ucraniana de bueno en estos momentos que siga funcionando? La economía ucraniana está en ruinas, está en serios problemas. Necesitan de cada dólar posible para funcionar. Y el hecho de que esté cortando esto, pues simplemente no tiene sentido porque van a perder miles de millones de dólares. Pero a él no le importa porque él ya se llevó una muy buena tajada. Y lo que también me queda claro es que, entonces, no importa cómo salgan las elecciones en Estados Unidos, Biden ya aseguró, para lo que lo pusieron ahí, ya aseguró el pastel, por así decirlo. Tampoco importa, porque seguramente si llega Donald Trump va a acabar esa guerra y va a pedir que en Ucrania se hagan elecciones. Entonces Volodymyr Zelensky se va a tener que ir, pero tampoco le importa porque él ya aseguró su futuro y el de toda su descendencia. Sí, pero Trump tiene muchas cuentas, muchas facturas pendientes con Biden. Sí. Y sabe que si algo le va a doler a la familia Biden es que se reviertan estas cuestiones del gas ucraniano, porque desde antes que Biden fuera presidente ya había muchas acusaciones con respecto a los vínculos de la familia Biden con el gas ucraniano y el gas en la región. Sí. No nada más en Ucrania, en toda Europa. Entonces, miren cómo escaló la situación de Hunter Biden trabajando en una empresa de gas ucraniano, Burisma, no la gran cosa, $95,000 al mes era lo de menos, era todo lo que ganaba asegurando los negocios alrededor del gas. Sin experiencia, sin nada del rubro del gas, solo por ser el hijo de Biden. Lo único que sabe hacer es líneas finas, pero de ahí en fuera no sabe hacer nada relacionado con el gas. Estas líneas no son precisamente de gas las que sabe hacer, Alba. Ahora miren cómo ha evolucionado el negocio, que ya se cortaron todas las arterias del gas en la región y pues ya estamos viendo cómo es un monopolio. Sí. Lo único que faltaba para cerrar ese monopolio era justamente, Alba, esta arteria. Era la única que quedaba ya fija, importante pues, una arteria importante para Europa y ha sido tomada. Ahora, Alba, no sabemos cómo vaya a terminar esto. ¿Podrá liberarse esta arteria? El problema no es que Rusia no pueda lanzar un ataque a gran escala. El problema es que al lanzarlo, pues allá hay gas. Sí. Imagínate, lanza una bomba ahí, vuela todo. Entonces la cosa es ver qué sucede. Seguramente puede rodearlos, cortar todas las líneas de suministro hasta obligarlos a la rendición. No sabemos qué va a pasar, pero lo que sí sabemos es que en represalia ya se lanzaron al otro punto que ustedes ven ahí, que es Sumy. Ayer se lanzaron ataques con bombas FAB-3000 sí. Y esto apenas está comenzando y va a tener una profunda consecuencia precisamente en Sumy, de una región que estaba del otro lado en Kursk. Y si tú te fijas, Alba, está más cerca para Rusia atacar Sumy de lo que para Ucrania estaba atacar Kursk. Sí. Pero nunca fue ese el objetivo. No. El objetivo fue Sudzha. Y yo creo que pocos pensábamos que esto ocurriría porque es algo en donde Ucrania perdía. No ganaba nada, perdía todo. Pero ahora nos queda claro con esto que Zelensky no sirve a los intereses de Ucrania en absoluto. No, por supuesto que no. Sirve a los intereses de sus patrones. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.